porque desde su origen se comporta así, como un lago tropical muy somero en el que, si recordamos lo que es el ciclo del agua, resulta que este lago de Cuitzeo realmente evapora más por estas características, evapora más agua que la que le llega. Los limnólogos le llaman, le denominan, le dicen a estos periodos de que se llena y de repente se seca, regresión, transgresión, ¿no? Es típico el comportamiento de este lago. Y todos los lagos en el mundo, todos los lagos tienen un proceso de envejecimiento. Las acciones que ya desde hace años hemos estado realizando, desafortunadamente también hemos acelerado ese proceso natural, ese proceso de regresión y transgresión que nos han explicado los limnólogos de que le sucede al lago de manera periódica. Ujú. Sí, lo estamos acelerando. Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Qué bueno que están con nosotros. Y hay un montón de temas sobre los que, pues, no sé, queremos hablar y son tantos que luego no nos da el tiempo suficiente, ¿no? En su programa, Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Le agradecemos al Sistema Michoacano, la radio de todos y desde luego a Radio Nicolaita, la voz de la Universidad Michoacana. Aquí en el micrófono, Horacio Cano Camacho. Hace unos días empezó a circular un reportaje sobre el lago de Cuitzeo, o el ex lago de Cuitzeo, como dicen algunos, pues de un lago que está seco, hay que decirlo, ¿no? Pero este elemento, pues que se ve muy trágico, pues en realidad yo tengo la impresión de que refleja mucho del ciclo de vida de este cuerpo de agua. Y bueno, para hablar de eso y cosas relacionadas, invitamos a la doctora Martina Medina Nava. Ella es investigadora de la Universidad Michoacana, la Facultad de Biología, precisamente en el estudio de cuerpos de agua, de humedales y otros cuerpos de esos que representan una importancia fundamental en el planeta. Y entonces, bueno, ella está en un comité que está analizando la situación del lago de Cuitzeo, ya nos platicará. Martina, qué bueno que estás aquí, porque además, pues tú luego te encargas de este programa. Sí, ¿verdad? Ahora eres estamos de este lado del micrófono, por supuesto, con mucho entusiasmo para hablar con el público, con los públicos, sobre estos temas tan importantes que nos golpean ambientalmente, que son injerencia también de todos y cada uno de los ciudadanos, por supuesto. Y bueno, sí, es parte de mi trabajo, de mi quehacer, que he llevado a cabo en algunos de estos lagos, bueno, no algunos, en los lagos aquí del centro de México, en diferentes líneas de investigación. He trabajado con ellos y creo que sí tenemos varias cosas que podemos decir. Bueno, muy bien. Yo comentaba que el lago de Cuitzeo pues es un lago muy grande, es el segundo, creo, en tamaño del país, pero es un lago somero, muy poco profundo. Y esto le da una dinámica muy particular, que tiene periodos de sequía. Exacto. Estas cosas. Por supuesto, todo eso se lo hemos acelerado nosotros, ya lo platicaremos, pero no debería asustarnos tanto, ¿no? Yo creo que no. No debería de asustarnos tanto. De hecho, estaba recordando algunas de las publicaciones que también sigo de un excelente investigador, que es mi compañero Alfredo Amador. Si lo siguen por ahí, el doctor Alfredo trabaja cuestiones de hidrología, de sistemas de información geográfica. Por supuesto, nosotros nos basamos también mucho en estos datos para poder hacer inferencias acerca de lo que está pasando en este ciclo de este lago. Como bien dices, creo que sería bueno poner en contexto algunos aspectos que los limnólogos, los que se encargan de la ecología, de la hidrodinámica, de los sistemas acuáticos que son de agua dulce, esos son los limnólogos, a eso se dedican. Pues resulta que este lago de Cuitzeo, como bien nos empezaste a explicar, es un lago que desde su origen
desde hace más de 10,000 años. Los estudios paleolimnológicos, los estudios que se han llevado sobre el grupo biológico de diatomeas, etcétera, se ha podido explicar que es un lago que tiene ese comportamiento muy somero, es un lago muy, muy largo, poco somero, y que desde su origen se comporta así, como un lago tropical muy somero, en el que, si recordamos lo que es el ciclo del agua, resulta que este lago de Cuitzeo realmente evapora más por estas características, evapora más agua que la que le llega. Desde ahí estamos viendo que hay un desbalance, lo que los hidrólogos trabajan en este sentido. Si nosotros hiciéramos ese balance hidrológico del ciclo del agua, que en el lago simplemente está en números rojos siempre. ¿Me explico? Entonces, desde el punto de vista natural de origen del lago, se ha comportado así. Siempre se evapora más agua que la que está recibiendo. Ahora, lo siguiente sería, bueno, el lago de Cuitzeo es como el último punto receptor de lo que es una gran cuenca. ¿Qué conforma toda esta cuenca del lago? Y yo creo que eso es muy importante, que tengamos ese contexto. Hay escurrimientos de agua. Exacto. Desde partes más altas hasta el lago. Exacto, las partes más altas, las zonas más altas, que donde vemos nosotros los cerros. Para el lago de Cuitzeo resulta que desde acá donde está Tirio, Tiripetío, más arriba, acá Umécuaro, Hojas Anchas, desde allá inicia toda esta zona de escurrimiento, Mil Cumbres, lo que es la subcuenca del río Chiquito, el Cerro del Águila, el Cerro del Quinceo, las Tetillas, es decir, todos estos sistemas orográficos que delimitan la parte alta y comienzan esos escurrimientos. Entonces, el ciclo del agua viene ahí, tenemos ríos que son intermitentes, tenemos estos ríos permanentes que son el río Chiquito, el río Grande, el río Sinapecuaro, todas las zonas de manantiales que también hay alrededor del lago de Cuitzeo. Es bien sabido la zona de los balnearios, ¿no? Yo creo que todos los morelianos hemos estado por allá, y eso es lo que alimenta este lago. Entonces, como a principio es el origen del lago tectónico volcánico, que nos lo han explicado muy bien los geólogos. Seguramente aquí hemos escuchado a la doctora Isabel Israde, quien ha trabajado toda esta parte, que nos explican de este origen, ¿no? Luego vienen toda la gente que trabaja calibrando la cuenca, y que vemos todo esto, cómo está llegando estos escurrimientos. De manera natural tendría que llegar toda esta agua al lago, pero ¿qué está sucediendo? Entonces el lago se comporta así, ya lo hemos dicho, tendría que llegar todos estos escurrimientos, pero resulta que dentro de las actividades humanas pues tenemos otras actividades primarias, la agricultura, la ganadería, y entonces es ahí donde comenzamos a represar esa agua que debería llegar de manera inmediata, no inmediata, tiene cierto tiempo al lago, pero tenemos embalses importantes, desde Umécuaro, que además esa presa que está allá arriba se construyó antes que la presa de Coincio, ¿no? Luego está la de Coincio, tenemos otros embalses. Morelia está llena alrededor de este municipio, pues de pozos de agua, muchos manantiales, la zona allá alrededor de lo que es la Universidad Latina, lo que antes decíamos La Quemada, toda esta zona que eran manantiales que el siglo pasado pues íbamos de paseo, ya no existen, se han abatido muchos de estos manantiales también. Entonces, bueno, tenemos nosotros un lago cuyo ciclo vital, implica momentos secos, donde se pierde mucha agua. Ahí faltó a lo mejor explicarte un poquito más. Sí, entonces el problema es que las actividades humanas, pues digamos que agravan el problema. Sí, de manera natural se va a secar. Desde que yo tengo memoria que pasábamos por Cuitzeo, había años que tenía mucha agua y años seco completamente, pero le hemos acelerado, digamos, este ciclo, o se lo hemos agravado, para decirlo de alguna manera, con estas actividades montaña arriba, ¿no? Sí, los limnólogos le denominan, le dicen a estos periodos de que se llena y de repente se seca, regresión, transgresión, ¿no? Es típico el comportamiento de este lago. Y todos los lagos en el mundo, todos los lagos tienen un proceso de envejecimiento.
Y este lago, no se diga, a este lago, por la situación geográfica, latitudinal, particularmente se considera, pues es un lago tropical, entonces la temperatura, si nosotros vamos de Morelia y bajamos hacia el lago de Cuitzeo, vemos muy claramente la temperatura, la vegetación no lo señala muy claramente, donde hay mayor calor, ¿no? Entonces, este lago en algún momento va a morir, igual que cualquier lago en el mundo. Todos los lagos tienden a morir, hay un proceso natural. Vamos, en ese sentido, a veces somos muy dados a darnos cuchillazos y a pensar que todo lo malo que le pasa al planeta pues es culpa de nosotros. Hasta la extinción de los dinosaurios, decía una comentarista por ahí en televisión, ¿no? Que desde cuándo andamos nosotros acelerando la extinción y este tipo de cosas. Bueno. Eso por supuesto no nos salva de la responsabilidad. Sí, Yo claro. lo que quiero decir es que este es el ciclo normal, lo que estamos viendo. Sí. Y estamos en una temporada particularmente seca. De hecho, el Bajío michoacano y el Bajío en general, la región esta que le llamamos Guanajuato, Jalisco, el norte de Michoacán, estamos en una situación de una de las sequías más fuertes en los últimos años. Exacto. Entonces, no es extraño lo que pasó en el lago de Cuitzeo. Sí. Ahora, eso no implica que nosotros no hemos hecho algunas actividades pues que de alguna manera agravaron la situación. Por ejemplo, hay zonas del lago Cuitzeo que se desecaron para dotar de tierras agrícolas. Alguien no se dio cuenta que la dinámica de este lago lo hace un lago, el suelo particularmente salado, porque se está evaporando y evaporando. Gran cantidad de sales. Y además se abrió un dren para llevar agua a la presa de acá, Yuriria. Ah, sí, desde los españoles, sí. Entonces sí. Hay muchas pérdidas del lago que ha sufrido pues desde que comenzaron a este manejo, desde los españoles, tiempo después hicieron el dren de la cinta, donde ha sido aprovechado por los paleontólogos, donde han encontrado ahí los restos de mamuts, etcétera, afortunadamente. Entonces, este dren se va mucho al agua. De hecho, fue conflicto entre la gente de Michoacán y Guanajuato, porque estaban llevando agua del lago cuando en aquellos tiempos pues no había problemas, podríamos decir así, pero todavía no se entendía bien este ciclo que estaba ocurriendo en este lago, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de que cuando estamos calibrando, cuando entendemos cómo es el ciclo del agua en todas las cuencas, eso es algo muy importante, tendríamos que tener acciones de manejo, ¿no? Claro. Pero aquí no lo hemos hecho, como bien lo dices, derivado de las actividades humanas. Sí, fíjate, estamos a punto de mandar al corte, pero a mí me gustaría que regresando retomáramos este acento de manejo. Este lago se seca y se llena de agua. Eso hay que entenderlo, esto es parte de su dinámica. Sí. Entonces, el hecho de que este año esté particularmente seco también es un reflejo de lo que está pasando, el fenómeno del Niño. A otras situaciones regionales y globales. ¿no? Globales. Entonces, bueno, se seca. Pero eso no implica que nosotros simplemente nos sentemos a ver cómo se seca, sino que tenemos nosotros que tomar acciones de manejo, y me interesa mucho ahondar sobre este tema de manejo, porque los bosques, los lagos se manejan, es decir, hay forma de controlar. Desde el punto de vista antrópico siempre estamos haciendo estos procesos. Entonces me gustaría que nos centramos regresando en este punto. Ahorita volvemos, no le cambien porque se va a poner bien interesante. Seguimos hablando de Cuitzeo. Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos hablando pues de una noticia que ha estado circulando por ahí en torno al lago de Cuitzeo, pero de manera muy amarillista lo ponen como que ya matamos al lago, el lago está muerto, sí, por nuestra culpa y por mi culpa y por mi grande culpa. Y vamos a repartir la culpa. Estamos aquí con la doctora Martina Medina y estamos hablando que en realidad esta es la dinámica de ese lago, la dinámica histórica. Es un lago somero. Haga de cuenta que tienes un espejote
Es Sí, tan poco profundo que los rayos del sol pues calientan y se evapora. De hecho, eso lo podemos ver cuando circulamos por ahí a la Ciudad de México o a Guadalajara por la autopista, pues la sí. evaporación impresionante que se está dando ahí. Entonces, este lago, como se comentaba en el segmento anterior, evapora más agua de la que recibe. Esa Sí, es es muy su claro. dinámica. Hay diferentes trabajos de investigación desde el siglo pasado donde lo están constatando. En ciencia hay que tener datos duros y por supuesto hay datos de los limnólogos, hay datos de la gente que, que nos hemos dedicado a trabajar. Hay diferentes publicaciones, la gente del área de paleontólogos, hidrólogos, los trabajos de la gente del INICIT, respaldan todo este trabajo. Ahora, una cosa es que no veamos el espejo de agua y otra Sí, que el lago esté muerto. Eso quiero que quede bien claro. El lago no está muerto, ni se no. está muriendo. Hay una dinámica que sí hay que ocuparnos de ella para evitar Sí, que efectivamente sí. termine mal el asunto. Yo creo que es muy claro cualquier persona, como bien lo dices ahorita, que crucemos por el lago y seguido están subiendo en las redes sociales fotografías del siglo pasado, 1950, obviamente el mayor cantidad de agua, sobre todo el vaso oeste es el que repetidamente, ya vemos continuamente se ha secado, ¿no? El del lado Del lado de donde los está balnearios, los estos de balnearios y todo esto. uh-huh, Sí, 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 definitivamente. Guandacareo, ¿no? Si vemos inclusive imágenes de satelitales, todavía vemos una zona húmeda, todavía vemos algunas zonas con agua, obviamente no con la cantidad y el volumen que quisiéramos, ¿no? Eh, y no curiosamente, sino lo hemos constatado que la zona que es el vaso donde está lo que se considera o la zona de humedal, todavía hay agua, sí, hay muy poca agua. De hecho, parte de mi trabajo en estos últimos 2 años fui invitada a participar como parte del comité académico asesor de la mesa interinstitucional que dirige la SADER federal. Este grupo interinstitucional que dirige la doctora Sol Ortiz de la SADER, que es la del Departamento de Cambio Climático, Uh-huh. toda esta situación, con la doctora Laura, mínimamente una vez al mes, y a mí me ha dado mucho gusto que pues esto está tras bambalinas, ¿no? Tras bambalinas, desde hace 2 años se ha trabajado intensamente con diferentes niveles de gobierno, municipal, estatal, federal, y han participado en diferentes momentos, se han ido sumando la CONAPESCA, CONPESCA, los presidentes municipales, sus representantes, la CONAGUA, inclusive invitación del INTA, de diferentes instancias, preocupados y ocupados en buscar y hacer acciones muy concretas en torno al agua. Se tiene elaborado todo un manual, se tienen elaboradas acciones, el trabajo que se está haciendo desde entonces y seguramente se va a publicar. Creo que sería muy bueno, y lo he comentado en este comité, que se dieran a conocer ya estos resultados y todas las acciones que han estado realizando todos y cada una de estas instancias gubernamentales. Los académicos solo tenemos voz, no tenemos voto en ese comité, y quienes la realizan no son eso, son las instancias gubernamentales, y yo siempre he visto de muy buenos ojos, qué bueno que sí están las instituciones preocupadas, porque desde que los pescadores se manifestaron de que ya no tenían pesca, se comenzaron a trabajar, ¿no? En torno a esto, con propuestas, con trabajo de verdad intenso, pero sin embargo, como dicen, el tiempo nos ganó. El cambio climático, las acciones que ya desde hace años hemos estado realizando, desafortunadamente también hemos acelerado ese proceso natural, ese proceso de regresión y transgresión que nos han explicado los limnólogos de que les sucede al lago de manera periódica. Uh-huh. Sí lo estamos acelerando, pero sí necesitamos también voluntades, sí necesitamos de un mayor trabajo con la ciudadanía, porque esto que se ha estado haciendo, yo lo he dicho en varias ocasiones
e intervenciones que necesitamos que también lo sepa el resto de los ciudadanos, porque yo quiero apostar que cualquier ciudadano aquí, sobre todo los municipios bien citadinos, de verdad no nos damos cuenta de lo que está pasando en el ciclo hidrológico. No lo tenemos muy claro en el día a día. A ver, no se trata de que nosotros vayamos a ponerle una manguera para llenar el lago. Cuando estamos hablando de tener aceleración del ciclo de sequía, pues implica tomar acciones montaña arriba, para decirle de esta manera. Sí. Es decir, evitar estar reteniendo el agua de manera absoluta. Es decir, una represa puede estar continuamente vaciando agua, no es cerrar absolutamente como ha sucedido. El asunto de la deforestación de las zonas arriba, que es bastante serio, esa pasión por comer guacamole en enero o febrero en el supertazón, bueno, pues son cosas que ya nos están mostrando claramente que la sustitución del bosque no es correcta. Hay investigadores de la Universidad Michoacana que han demostrado que el aguacate es un árbol muy malo para retener agua, mientras que las coníferas son diseñadas perfectamente. Los procesos evolutivos nos enseñan bastante. Exactamente, ¿no? Entonces esa agua es la que llena el lago de Cuitzeo. Pero las planchas de concreto, la ciudad, las carreteras, pues están interrumpiendo de una manera este paso. Hay que identificarlas para saber qué tenemos que hacer y dónde no debemos hacerlo. Claro. Sí es triste saber que un grupo de personas, pobladores, los grupos de pescadores, sobre todo aquellos que dependían directamente de la pesca, y decirle ya no hay peces, claro que es un problema, claro que es una situación que se ha atendido, claro que es una situación que hay que atender. Pero aquí desde hace 2 años, yo lo dije muy claramente, hay que diversificar ya. En esta situación del manejo de los recursos, resulta que mi recurso se está acabando, el recurso bosque. ¿Qué tenemos que hacer? Se está acabando el recurso agua, estoy almacenando más, estoy usando más, la calidad del agua ya no es la misma. A nivel local vemos la situación, lo sufrimos todos, ya no tenemos agua todo el día, eso no es cierto. Hay graves problemas ya de abastecimiento de agua en todos los municipios aquí que convergen en la cuenca del lago de Cuitzeo. Es una situación importante, la deforestación, todo este sistema que de verdad, si recordamos desde niños, el ciclo del agua, de la gotita de agua, de la regadera, y que la lluvia, cómo se van formando los ríos, los arroyos y todo lo que está pasando. Yo creo que para mí esa es una gran reflexión como ciudadano que debemos de tener. Yo que estoy haciendo con el agua, ¿no? Con el agua, el día a día, los recursos, de dónde vienen mis hortalizas que cultivan aquí en el distrito de riego del Valle Morelia Queréndaro, con qué se riega, con qué agua se riega, cuánta agua, y si es bueno o no poner más plantaciones de aguacate. O sea, sí tendremos que hacer ese balance si ya no queremos seguir perdiendo ese lago, si queremos que se vuelva a llenar en su ciclo natural, si hay acciones que se contemplan, si hay actividades que están realizando a diferentes niveles de gobierno, pero, insisto, hay que platicar más con el resto de la gente, ¿no? Sí, y bueno, también la gente debe estar preparada porque estamos atravesando por un momento de sequía. Ah, sí, esa es otra parte. Bueno, también hay que decirle que incluso se estima que este año 94 va a ser un año particularmente seco. 2024. Y entonces sí, ¿yo qué dije? 94, 94, no me asustes. No, perdón. Bueno, es la falta de agua. Sí, entonces que la gente esté enterada que el asunto va a parecer agravarse más. La expectativa es que pasando este fenómeno del Niño, pues se pueda recuperar un poco, pero para entonces ya hay que tomar medidas montaña arriba. El mayor problema de Cuitzeo es Morelia, ¿no? Claro, ya casi los 2 millones. Sí. El día a día de cuánto tiempo, de verdad, parece trivial, cuánto tiempo tardo bañándome, cuando hago uso racional de verdad del agua, sí podría contribuir. O sea, yo como ciudadano, ¿quiénes usan el agua? Industrias, la ganadería, la pesca, o sea, todo mundo. El agua es el sustento de la vida,
por supuesto, pero lo que deberíamos de hacer como instituciones es este balance, ¿no? Hay datos alentadores como las áreas naturales protegidas que se han declarado para lo que es la zona del Quinceo, Punguato. del Cerro del Águila, Punguato, que le aplaudimos a la Secretaría de Medio Ambiente, por supuesto. Esos son aspectos muy importantes. Lo otro es, bueno, la academia, las instituciones, tener estas sinergias, seguir participando en qué datos tenemos como ciencia, qué datos podemos aportar, qué datos pueden tomar las instituciones para llevar a cabo ya acciones, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo con algunas instituciones gubernamentales, la Secretaría del Medio Ambiente, los trabajos de reforestación, cada vez se están sumando más, pero sí nos está ganando este aspecto del cambio climático. El niño este año lo sufrimos, lo padecimos enormemente, y todo lo que queremos poner es ahora ya un sistema de aire acondicionado en la casa, que también es energía, que también es otro gasto. Entonces, esa otra parte también hay que tener mayor claridad. Mira, estamos terminando el programa, desafortunadamente, pero a mí me gustaría volverte a invitar para continuar hablando de este tema. Este año en particular vamos a dedicar el Tianguis de la Ciencia a este asunto de la conservación del agua, tratar de hacer mucho más conciencia en los visitantes. Entonces me gustaría seguir platicando contigo de este tema, ¿te parece? Entonces estamos casi por terminar. Amigos, pues síganos en este programa porque vamos a continuar hablando de este y otros temas. Mencionaste el caso de la quemada, pues yo podría mencionar el caso de la mincita con el que tú también has trabajado, que son situaciones que si nosotros tomamos atención, protegemos el lago de Cuitzeo. Protejamos el lago, lo podemos hacer desde nuestra trinchera como ciudadanos, como académicos. Muy bien, pues muchas gracias, Martina, y pues síganos en redes, nos vemos en la siguiente. Gracias.